Mi corazón no lo tengo aquí, allá me está esperando. Bueno, ya están nuestros invitados aquí y les damos la bienvenida con esa bellísima canción que interpreta Celia Cruz. Es de un argentino, de Luis Aguilé. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nuestros invitados son el doctor Alberto Bustamante. El doctor Bustamante es médico, es veterano de la invasión de Playa Girón, es veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es fundador de la organización Herencia Cubana, que publica, entre otras actividades, publica una excelente revista. Una revista, tengo un ejemplar en mis manos y ya he leído otros ejemplares, que por su contenido, por lo que se escribe, por la forma en que es presentado, por la portada, por el papel, puede ser la mejor revista se puede comparar con Time Magazine, con Life Magazine, cuando existía Life Magazine, y lo acompaña Eloy Cepero, que no es amigo de la casa, es parte de la casa. Eloy conduce un exitosísimo programa aquí sobre música cubana. Él es historiador, es musicólogo, también veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos en tiempo de guerra. Así que aquí los tres servimos al ejército americano. Gracias por estar a ambos aquí. No, cuéntenos de la organización y de la revista. Doctor. Nada, pues primero que nada, muchas gracias, Ricardo, así que encantado de conocer. He oído hablar mucho de todos ustedes. No le haga caso a todas esas cosas malas que se dicen de mí. No, esto todo surgió entre el año 93 y 94, en que desarrollé una ansiedad de que había necesidad de preservar todos los símbolos de la nación, toda nuestra historia, que estaba totalmente tergiversada, y empecé poco a poco en ese proceso del año 93, y en enero del 94 fue que oficialmente se registró la corporación como una corporación cultural apolítica para defender todos los valores de Cuba, y hemos celebrado en enero de este año los 25 años. Mucho sacrificio, mucho trabajo, pero creo que ha sido muy efectiva, y hemos llegado a muchos rincones del mundo donde no se había llegado antes con esta revista. Creo que las nuevas generaciones necesitaban un instrumento y una información clave, porque es bilingüe desde el año 6 años, ¿no? En el 2002 fue cuando ya se hizo completamente bilingüe, al sacar 4 ediciones del centenario de la República. A través de la historia siempre habían quedado en la historia de Cuba celebraciones por los 50 años de la República, y entonces yo vi también una necesidad de que el exilio dejara una historia de todo lo grande de nuestra República y todo lo que habíamos logrado en más de 50 años de República para la posteridad, y se lograron sacar 4 ediciones con toda la historia de la República. La parte principal fue todo lo de la historia de la medicina, en donde pude lograr un número con todos las médicos que hubo, y la historia de cada uno de los hospitales que se habían fabricado antes del castrismo, número de camas, quienes lo fundaron, fecha en que se inauguraron, como prueba para el futuro de que todas las mentiras de que todos estos edificios fueron hechos por la revolución al turismo extranjero, quedara muy claro que existían antes del comunismo. ¿Cómo puede uno obtener la revista? ¿Cómo puede uno colaborar con la organización? Pues es una suscripción anual, $40 al año, pero hemos logrado crear sistemas de donaciones de mayores cantidades de dinero que nos han permitido económicamente sobrevivir
porque ese es uno de las cosas más difíciles de una institución como la nuestra, económicamente pasar de año en año y sobrevivir de año en año, pero hemos logrado hacerlo por 25 años. Y les cuento a los amigos que nos escuchan, verdaderamente cada ejemplar de la revista viene siendo como una obra de arte. Las fotos que tiene, las ilustraciones, verdaderamente es algo... Todo en colores, todo en colores. Oye, Eloy, y tú estás involucrado también... Yo soy director porque yo siempre cooperaba con donaciones y con artículos, pero lo que pasa que al moverse ahora las oficinas para el Museo Colonial, que tienes que ir para que tú veas qué cosa más espectacular. Museo Colonial aquí en Miami. Fuera de liga, están las oficinas ahí, entonces Bustamante... ¿Dónde está el Museo Colonial? Está en la 8 en la 8 avenida del Northwest con la 32 calle. Es donde el área toda al lado del Corpus Christi. La parroquia católica el padre Menéndez ha hecho una catedral ahí, llevan 14 años fundando una catedral que se llama la Catedral de las Mercedes, estilo como se construían en América Latina antes, que es una belleza, tienes que ir allá. Sí, la iglesia de la Merced es una iglesia que va a ser la primera iglesia barroca de los Estados Unidos. 5 altares laminados en oro, es una riqueza y de una antigüedad, porque todas las imágenes son del siglo XVII, XVIII, y los muebles, todas restauradas, y todo por manos cubanas, expertos entrenados en Cuba, pero Eusebio Leal, que viven en el exilio y han sido los artistas que restauren todas esas. Oye, tiene una biblioteca de Cuba nada más, que es ayer doné yo 2 de los libros grandes que yo tenía del año 98, y los doné porque ahí se está, y Marco Antonio Ramos, el historiador, es que está a cargo de la... Excelente. El grupo que ha puesto Bustamante. Yo entro a ver de qué manera puedo ayudar a recoger un poco de dinero. Tú estás haciendo eventos donde se produzca dinero, porque como yo le decía, sin dinero no puedes tener ninguna organización. Yo fui a uno de esos eventos y no costó nada, en la biblioteca en el museo de Coral Gables. Sí. Y mira, y viene como anillo al dedo un día como hoy. Dictaron una conferencia varios historiadores y un representante del consulado británico aquí en Miami sobre algo que es desconocido por mucha gente, que fue cuando Churchill, el primer ministro que estaba en el poder cuando precisamente ocurre la invasión de Normandía, ¿no? Uno de los grandes hombres del siglo pasado, uno de los grandes hombres de toda la historia. Winston Churchill fue como a Cuba durante la Guerra de Independencia como corresponsal de guerra. Estaba estudiando en la Academia Militar del Reino Unido, que se llama Sandhurst. Sandhurst viene siendo el West Point británico. Entonces les daban un sabático y los cadetes podían hacer lo que fuera, y él optó por ir a Cuba a cubrir la guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento, que era la guerra por la independencia de Cuba. Estuvo del lado de los españoles. Él tenía conexiones con la monarquía española, y fue muy justo. Escribió de una forma de admiración sobre los mambises, ¿no?, que estaban luchando contra España. Dijo que los españoles también fueron valientes en esa guerra, ¿no? Entonces, ustedes están familiarizados con lo que yo estoy hablando. Sí, claro. Vi un documental maravilloso que hizo la nieta de él. Es fantástico. Bueno, hay un libro. Yo no sé si tú sabes que lo hicieron ciudadano cubano. Sí, Prío. El Prío lo hace ciudadano cubano, era inglés y ciudadano cubano. Bueno, dual citizenship. Bueno, hay un general canadiense, un historiador militar que es un general canadiense. Yo tengo el libro en casa, lamentablemente no me acuerdo el nombre del libro ni del general, que escribió sobre la experiencia de Winston Churchill en Cuba. Y entonces dice que probablemente esa fue una de las experiencias que formaron su carácter, porque fue la primera vez que aquel muchacho joven, creo que tenía 20 años, algo así, 21 años, era bien joven, ve lo que es la guerra.
y el mismo Churchill decía eso, que eso había sido parte de su formación, que fue poco el tiempo que estuvo en Cuba. Regresa Winston Churchill a Cuba, creo que fue en 1948, 1949. Vino aquí a Miami, ya no era el primer ministro, por supuesto, pero viene aquí a Miami, se le veía mucho en el hipódromo de Hialeah, lo invitan a regresar a Cuba. Y le hacen un homenaje a aquello, figura del ex primer ministro británico, ¿no? Y entonces le regalaron una caja de tabacos, creo que H. Upmann, y entonces él dijo: Cuba siempre quedó en mi corazón. Cuando yo estuve aquí, cubrí la guerra, y ahora que me han regalado estos habanos, sí, Cuba siempre también estará, además de en mi corazón, estará en mis labios. Pero es interesante. No, y se le hizo un homenaje tremendo en Cuba. En el Havana Yacht Club le dieron un almuerzo y yo lo pude ver. ¿Usted estuvo ahí? Como socio. Sí. Bueno, yo era un niño un jovencito de 10 años, pero fue muy emocionante. Bueno, si no es por herencia cubana, no, por la organización en que ustedes participan, y esa actividad que van a... Yo sabía que había estado en Cuba, Churchill, que por eso fumaba tabacos, ¿no? Pero yo no sabía tanto sobre aquello. Repito, yo a todo aquel que le interesa la historia de Cuba y la historia de Cuba... Hay un capítulo de Churchill en esta revista. ¿Lo tiene aquí? Yo soy un fanático de Churchill. Creo que es uno de los grandes... Creo que fue el hombre más grande. Y sin embargo, perdió las elecciones después de haber ganado la guerra. Es una cosa increíble. Pero luego regresó. Pero sí, después regresó. Luego regresó. ¿Tiene alguna actividad en las próximas semanas, los próximos días? La revista que va a ser los 500 aniversario. Right? Sí, este año se celebra el 500 aniversario de la fundación de La Habana, de San Cristóbal. Entonces estamos planeando una celebración. Yo sugerí que se utilizara la fecha patriótica del 10 de octubre. Las celebraciones van a ser en Cuba en noviembre, por el hecho de que en noviembre es cuando se cumplen los 900 años, pero quisimos darle el enfoque patriótico utilizando el 10 de octubre, que fue con el grito de Yara. Y entonces pues tenemos planeada una revista especial dedicada a La Habana por los 500 años, que queremos publicar entre agosto y septiembre para que esté lista para el simposio que vamos a tener y un concierto de Lecuona. Tenemos en herencia una colección fabulosa que nos donaron en el año 97, una señora que vivía en New Jersey, muy amiga de Lecuona, tenía la colección y quería que quedara en manos cubanas. Déjame terminar la mente. Entonces vamos a tener, va a ser un evento donde se va a tocar todas estas obras. Y vamos a tener la coral cubana cantando las grandes canciones. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el va a ser allá, en la Catedral Nueva. En la Catedral va a ser Nueva. En la Iglesia de la Merced, donde caben 250 personas. Y creo que va a ser fabuloso el concierto ese combinado con el simposio. Que es el día anterior. El día 10 es el simposio, el día 11 es sábado. Va a ser el concierto y el concierto de Lecuona y la coral cubana, y al mismo tiempo por $20 pueden ir a los dos eventos. O sea, a mí me parece que es un regalo en Miami ir por $20 a los eventos. Yo creo lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? A esta hora les pido un minuto de su tiempo para hacerles una muy buena recomendación. Si usted ha sufrido daños en su casa o negocio por causa de la lluvia, tubería rota, agujeros en su techo, tormentas, robo o otros daños, bueno, pues usted debe hacer una reclamación por esos daños. Pero antes de llamar a la compañía de seguro, llame al abogado Zenén García. Él tiene una oficina que se dedica a reclamos de propiedad hace 10 años. ¿Sabe usted que las compañías de seguro le pagan menos de lo que le pertenece en muchos de los casos? El abogado Zenén García lo ayuda a conseguir lo que usted realmente se merece.
Daños por inundación, plomería rota, agujeros en su techo u otros daños, llame al 1-888-988-2818. Repito el número, 1-888-988-2818. Si su caso fue negado o no le pagaron lo que se merecía, solo un abogado puede demandar a la compañía de seguro en la corte. Confía en la experiencia del abogado Zenén García. 1-888-988-2818. Repito para que llames. 1-888-988-2818. La llamada es gratis y local. 1-888-988-2818. Llama ya. El campeonato de selecciones más antiguo del mundo, la Copa América. Brasil abre sus canchas a lo mejor del talento suramericano. Y los invitados Qatar y Japón. Copa América. A partir de este 14 de junio, usted la puede disfrutar en la 990 y ESPN Deportes. La casa de la Copa América 2019. Copa América es traído por Publix. Publix, donde comprar es un placer. La luz de un nuevo día. Yo creo que nadie nos puede quitar, sin embargo, nuestra historia, nuestra literatura, nuestra música, que es parte de esa vibrante cultura. Yo admiro a la gente que mantiene vivo todo eso. Yo creo que ese fue el motivo principal por la que se fundó Herencia, por el hecho de que la nueva generación, ¿cómo va a tener atractivo Cuba cuando todo es una tragedia? Los balseros, los fusilados, las ciudades derrumbándose, el saqueo patrimonial, en que yo he seguido por 50 años y me ocuparé de enviarle el libro de regalos sobre todo el pillage of the Cuban patrimony, de cómo se ha saqueado todo el patrimonio cubano. Pero lo básico de Herencia, el triunfo ha sido las imágenes. Hemos hecho mucho énfasis en las imágenes. En la revista Herencia no salen las ruinas ni salen todas las tragedias que son lo regular en las noticias sobre Cuba. Todas son negativas, tristes, demoledoras. Y Herencia lleva un mensaje de la grandeza de nuestra lucha por la libertad, de la grandeza que se había logrado en la República y los símbolos de la nación, mantenerlos vivos. Y le puedo decir que el impacto ha sido grande a muchos niveles. Le voy a hacer solamente 2 o 3 anécdotas largas, pero lo haré breve. Yo hace unos 10 o 12 años supe de una biblioteca en Berlín, hispano-alemana, que era uno de los centros culturales más importantes en Europa. Y me puse en contacto con la directora, Mrs. Müller, y empecé a enviar la revista Herencia. Y ella se mantuvo en contacto, muy impresionada con la revista, del impacto que estaba teniendo. Y con el paso de los años, me manda un email, creo que esto fue más o menos en el 2011,
me mandó un email donde me decía de que tanto ella como el board de la biblioteca querían tener la colección completa de herencia. De la revista. Bueno, pues habían algunas agotadas, pero logramos tener la caja y enviarle todas las revistas. Y después que se las enviamos, yo la llamé 3 semanas después para tener una impresión. Y la conversación empezó de esta manera. Si llegó todo bien, doctor Bustamante, y hay algo que usted no sabe que yo quiero decirle que es muy importante que usted sepa. Yo quiero que usted sepa que yo he estado 20 años aquí como directora de la biblioteca y le puedo decir que ningún libro ni ninguna revista ha tenido el impacto de la revista Herencia. Qué cosa increíble. Y le cuento esto porque usted no sabe de que yo soy una víctima como ustedes los cubanos, porque aunque yo vivía todos esos 20 años aquí, toda mi familia estaba en Europa Oriental. Imagínate, en Berlín. Y por lo tanto, yo era una víctima más del comunismo por la tragedia de mi familia. Y ese es el caso de los cubanos. En ninguna parte de Europa hay oportunidades de ver una revista que enfoque todo lo de Cuba, no solamente por su pasado y su presente, sino con un enfoque futurista. Y como Cuba es la fruta prohibida, ese es el motivo por el cual muchos europeos van a Cuba continuamente, por la curiosidad de la fruta prohibida. Y por lo tanto ha predominado la propaganda comunista, ha predominado, y la verdad de Cuba no se conoce. Y entonces, claro, los estudiantes que están en Europa de todos los países, no solamente los alemanes y los estudiantes que están en Berlín, sino que están en Escandinavia, en Francia, etcétera, han visitado la biblioteca al enterarse que existe esa fuente de información que no encuentran en ninguna parte. Y ese ha sido el éxito que le puedo decir que ha tenido aquí. Usted sabe que yo estuve varias veces en las 2 Alemanias, cuando había 2 Alemanias y luego cuando hubo una sola. Sí. Y el busto que está en la Universidad Humboldt, que está en la parte oriental, en lo que antes se conocía como Berlín Oriental, eso fue donado por uno de los gobiernos de Cuba. Sí, a través todo de la Universidad de La Habana se donó, yo lo he visto, muy impresionante. Mire, a mí me parece que parte de la gran tragedia de los cubanos, de los de allá y de los de acá, de los de fuera, es que nos estamos olvidando de nuestra historia. Sí. Y yo creo que eso viene siendo como un pecado mortal. Yo creo que los pueblos están obligados a conocer su historia, a defenderla, sobre todo pueblos que andan dispersos por el mundo. Y la historia de Cuba es una historia verdaderamente importante, extraordinaria, llena de episodios de heroísmo, llena de hombres y mujeres valientes en todas las etapas de la historia, y gente ilustre, grandes creadores. Usted que es médico, ¿cuánta gente a lo largo de los siglos salvó el descubrimiento por un médico cubano de que el mosquito? El doctor Carlos Finlay. Aquí en Estados Unidos, ¿cuánta gente desconoce, cubanos, lo que hizo el padre Félix Varela como vicario de la Iglesia Católica en Nueva York? El padre Varela, desterrado de Cuba, hostigado por lo que había de monarquía en España en aquel tiempo, hasta lo querían matar al padre Varela. El padre Félix Varela nunca llegó a ser obispo porque estaba sujeta a la Iglesia Católica a las presiones de la embajada española en Washington. Pero el padre Varela, los irlandeses que conocen su historia, la gente irlandesa,
de Estados Unidos se adentra mucho en la historia, tiene al padre Varela como un héroe. El padre Varela era el padre de la inmigración irlandesa y la inmigración católica alemana en Nueva York, y muchos de nosotros ignoramos quién era el padre Félix Varela, uno de los grandes hombres de Cuba. Aquí mismo en Estados Unidos, el que vaya a Washington y vea el monumento al padre de la patria, Washington, el obelisco, eso lo construyó un cubano, el ingeniero García Menocal, que era almirante de la Marina de Estados Unidos. Cuba tuvo París, la capital del mundo. Proporcionalmente de un país pequeño, un alcalde cubano. Mucho talento cubano. Yo quería hacer énfasis en esta etapa que estamos en este momento, que estamos con el cambio de mover la oficina a la iglesia, el área de Corpus Christi, donde está el Museo Colonial. Nos han donado un edificio para la biblioteca y tenemos ya no menos de 8,000 libros, y estamos en el proceso todo de la reestructuración de herencia, la reestructuración de todo este proyecto maravilloso. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso de no menos de 20, 30 millones de dólares. Tenemos toda la colección para el museo, tenemos toda la colección para el Independence Hall de Cuba, que será el altar de Cuba en el exilio. Tenemos un archivo con miles de documentos que hemos podido obtener y rescatar del saqueo, y tenemos esa iglesia de la Merced, la primera iglesia barroca de los Estados Unidos. O sea que estamos en un proceso muy ambicioso de algo muy grande que va a ser el legado. Yo personalmente estimo que va a ser el legado más valioso que vamos a dejar en el exilio, porque eso va a ser un centro cultural en el futuro de intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos, en que puede ser muy, muy útil. Yo soy un optimista, creo que con la crisis venezolana se va a abrir la puerta de Cuba. Con la libertad de Venezuela, atrás viene la libertad de Cuba, y por lo tanto, todo sacrificio que se haga, toda contribución que se haga a todo este proceso que se aproxima es poco, y Herencia y el Museo Colonial creo que va a tener una participación muy grande en ese futuro. Los estimulo a todos a que vayan a visitar el centro, a que conozcan nuestra nueva biblioteca y que nos ayuden en todo el proyecto para el evento de octubre, que va a ser histórico y muy valioso. Y el proyecto de esa revista dedicada a La Habana también es un ambicioso, donde vamos a necesitar la ayuda económica de todo tipo, con anuncios, etcétera. Yo le estaba contando cuando veníamos para acá que los cubanos han hecho una producción en el exilio de lo que era Cuba. Oye, yo tengo un libro que están todas las grandes corporaciones de Cuba, los dueños, en qué año se fundaron y todo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? En la música lo han hecho un tremendo, pero fuera de la música, yo creo que se ha producido más aquí en el exilio que lo que se ha producido en Cuba. No, y se han escrito creo que más libros en el exilio que en los 50 años de la República. Y la dirección de la iglesia y del museo, de nuevo. Bueno, es las 8 avenidas, que es más fácil porque la gente le da los números. 8 avenidas y 32 calles. Y la 32 calles del Nowhere. Sí, el área de Corpus Christi es en la parte de atrás de la iglesia de Corpus Christi. Son 2 manzanas entre 32 y 34. La entrada de la iglesia de Corpus Christi es en la 7ª avenida. La entrada de la biblioteca es en la octava avenida. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, doctor Bustamante. Gracias por continuar haciendo patria. Gracias por su servicio en la Brigada 2506, cuando indudablemente tiene que haber sido usted una persona muy joven, y estoy seguro que no era médico en ese momento. Gracias por su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos posteriormente. Y gracias por esta obra que está haciendo, y gracias a ti, Eloy, que te preocupas tanto por estas cosas, y en un día en que estamos conmemorando el D-Day, la operación Overlord, que fue la última etapa de la Segunda Guerra
mundial, y que se le rinde merecido tributo a los caídos y a los que sobrevivieron. Yo a ustedes también les tengo que decir gracias por su servicio. No, yo creo que todos los sacrificios que hemos vivido y la transición de toda esta tragedia es el proceso de maduración de la nación cubana. Lo que viene después de esto es una grandeza mucho mayor de la que tuvimos. Yo creo que Cuba, sobre todo por su gente, por su cultura, por su ubicación geográfica, está inevitablemente destinada a la grandeza. Oye, se está escribiendo el libro, va a salir de los 500 años de la fundación de La Habana y se va a vender el día ese. Bueno, hablaremos antes de esos próximos eventos, y yo los invito a que regresen. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los amigos que nos escucharon en el día de hoy. Gracias, Ricardo. De Cuba, de Jesús.